Y ya en la Primera Guerra Mundial tenemos un problema serio porque nos afectan nuestras exportaciones de guano, de salitre. Los alemanes inventan incluso el salitre sintético. Y a nosotros nos cuesta llegar a los mercados en que podríamos haber llegado, porque seguían consumiendo salitre natural, pero por la misma guerra nos costaba llegar a los mercados. Entonces, se produjo una crisis económica importante entre 1814 y 1818, perdón, 1914 y 1918, en la Primera Guerra Mundial, y todavía en 1919. Y eso afectó internamente la estabilidad política en los años 20, los años 24, la llegada de Ibáñez, que logra restablecer el orden, logra hacer recrecer el país a partir del año 25 y sobre todo 26, pero ya el año 29 viene una crisis mundial, la crisis del 29, que a nosotros nos afectó el 30. Oye, perdón, Daniel, por aquí Carlos, un colaborador del canal, me dice, y lo voy a poner en pantalla, para que no nos saltemos en los años, dice que en 1914 a 1918 existió un conflicto entre colonos en la región de Aysén y capitalistas magallánicos. Junto al Estado chileno se conoció como la Guerra de Chile Chico. Ah, sí, no, sí, fue un enfrentamiento muy menor, de grupos de 60 personas, ¿eh? Que claro, para los colonos era muy importante, porque 60 colonos en ese sector, con esa inmensidad donde no había nadie, era muy importante. Pero era un conflicto en torno a esa cifra, 10, 20, 30, hasta 60 personas involucradas en una balacera entre ellos. Bueno, eso es un detalle, porque en ese caso nosotros tendríamos que mencionar a cientos de fenómenos parecidos en todo Chile durante todas estas décadas, en distintos lugares. Entonces nos perderíamos del grueso de lo que estábamos relatando. Okay. Pero lo que te quiero decir al final es que el año 30 se produce un palo fuerte a la economía chilena, que se complementa con el palo menor que se le había pegado ya a la economía chilena en la Primera Guerra Mundial y los ajustes que vienen después. Cuando ya no existe el salitre natural como única fuente para producir pólvoras o para fertilizantes, sino que también existe el salitre sintético. Y eso cambia la economía chilena. Pero en el año 30 se produce una serie de reformas políticas también en Chile y se introduce una serie de medidas de control de precios que durante el gobierno de Arturo Alessandri, que vuelve el año 32, entre el 32 y el 38, se restablece una economía de mercado con su ministro de Hacienda, Gustavo Ross, y el país vuelve a crecer, pero para recuperarse del hoyo en que había caído el 29 y el 30, y el 31 y el 32. Entonces, lo que ocurre con Arturo Alessandri y con Gustavo Ross es una recuperación de la economía anterior, pero ya habíamos perdido mucho con la crisis de la Primera Guerra Mundial y la crisis del 29, muchísimo. Y después de Gustavo Ross y Arturo Alessandri se vuelven a una serie de políticas socialistas, con Pedro Aguirre Cerda, con Juan Antonio Ríos, en fin, con otros personajes posteriores, con el mismo Gabriel González Videla, Ibáñez, más tarde las revoluciones en libertad de Frei, primero Jorge Alessandri, después Eduardo Frei Montalva, y finalmente Allende, que ya es socialismo puro y una orientación al comunismo, y hay un intento final de hacer una encerrona y eliminar a un porcentaje de la sociedad chilena, cosa que no se alcanza a hacer porque viene el golpe de Estado y se evita la guerra civil y se evita que Chile caiga en el comunismo.